Muy buenas tardes, amigos, amigas que nos acompañan a través de las redes sociales. Bienvenidos a un programa más, a un webinar dirigido por la Escuela de Psicología de la Universidad Peruana Unión. Esta tarde con un tema tan importante e interesante, recomendaciones y consejos para padres con niños en confinamiento. Así que si tú conoces a un papá, a una mamá que está lidiando con sus pequeños, necesita algunas sugerencias de profesionales, es momento de compartir este enlace, enviarlo a todos tus contactos para que podamos aprender a sobrellevar esta situación del confinamiento, en especial con nuestros pequeños, pequeñas en casa. Nos acompañan para este webinar la magíster Flor Leiva Colos. Ella es docente de la Universidad Peruana Unión. Bienvenida, Flor. Gracias. También nos acompaña la psicóloga Danitza Bautista Regalado. También ella es docente y trabaja en el Centro de Aprendizaje de la Escuela de Psicología. Bienvenida, Danitza. Gracias. Nos acompaña también el director del Centro Psicológico CREER. Él es el psicólogo Eduardo Mellado. Bienvenido, Eduardo. Por la invitación. Vamos a iniciar con una pregunta. Recordemos que llevamos aproximadamente un poco más de 5 meses a partir de la declaratoria de la emergencia sanitaria y también la indicación del aislamiento que se ha dado de forma expresamente para resguardar la salud de nuestros menores en casa. Por lo tanto, aunque se ha flexibilizado, en una temporada se flexibilizó incluso más, hace poco hemos sido testigos que hace poco tiempo el presidente volvió a sugerir y se vuelve a hacer esta insistencia en que los niños no salgan de casa y las veces que salgan sea por un periodo corto y que solamente sea en espacios muy cercanos a donde ellos viven. Por lo tanto, algunos padres y algunas personas que nos están acompañando se pueden estar preguntando cuáles son estos comportamientos que nuestros niños y niñas van a presentar frente a esta situación de confinamiento. Flor, ¿podrías comentarnos algo al respecto? Por supuesto. Qué importante es conocer cuáles son aquellos comportamientos comunes que se están presentando en los niños en estos últimos meses debido al contexto en el que vivimos. Dentro de las conductas más comunes se ha visto, por ejemplo, el hecho de que los niños se enfadan con facilidad, están sumamente irritables, lloran frecuentemente con mucha intensidad. Se ha visto que pasan, por ejemplo, de la alegría a la tristeza, de la tristeza al enojo, con mucha intensidad también. Hay dificultades para dormir, los niños están teniendo dificultades, el sueño se interrumpe a mitad de la noche o tienen dificultades para ir a dormir, terrores nocturnos, también niños con muchos miedos, niños que debido a que están en casa nada más y en casa pues la cantidad de estímulos es menor en comparación a cuando estamos expuestos al medio ambiente, por ejemplo cuando ya salen, sienten temor de contactarse o de encontrar a personas adultas o temor de poder contactarse con otros niños, sobre todo esto con los niños más pequeños, mencionando niños de 2, 3, 4 años. También se ha observado algunas conductas de regresión, es decir, los niños ya habían aprendido, habían alcanzado ciertos logros y en esta etapa de confinamiento han retrocedido. Por ejemplo, niños que ya controlaban sus esfínteres, y ahora ya no lo hacen. Básicamente, esos son algunos de los comportamientos frecuentes que se está viendo en estos tiempos, en estos meses que vivimos el confinamiento. Qué importante es conocer muchos de estos comportamientos que se dan como parte de
este proceso que los niños tienen de adaptarse a este nuevo contexto, a estos límites muy drásticos que se han dado. Sin embargo, algunos de estos cambios, algunas de estas conductas ya pueden ser muy llamativas. Entonces, a partir de allí surge nuestra siguiente pregunta a conversar. ¿Qué comportamientos, qué actitudes, qué señales podemos ver que ya son preocupantes? Hemos visto que hay muchos comportamientos que han ido dándose como parte de una adaptación a estos nuevos límites, pero hay algunas conductas, algunas actitudes que ya deberían generarnos como una luz que se enciende y nos dice cuidado. Danitza, ¿qué nos puedes comentar? Sí, bueno, definitivamente nuestros niños han ido experimentando ciertas emociones que han influido en su comportamiento. Y bueno, creo que hay algunos comportamientos y conductas que deberían, ¿no?, prendernos ahí y tener mucho cuidado, ¿no? Por ejemplo, conductas en el que su comportamiento es muy agresivo, en que el niño no es capaz de gestionar en ese momento sus emociones y desborda en sus conductas y mantiene un comportamiento muy agresivo. Otra conducta que nos debe alarmar o llamar la atención es cuando un niño se muestra muy ansioso. Si bien la ansiedad es parte de nuestro desarrollo, pero cuando ya se vuelve inflexible y empieza a interferir en las actividades diarias de nuestros niños, entonces podemos considerarlo como un problema, ¿no? También debemos tener en cuenta cuando el niño manifiesta conductas que nos pueden dar a entender que está pasando por una tristeza, por una depresión. Los niños que se ven con mucha tensión, que de pronto han experimentado una pérdida y empiezan a manifestarse esos desórdenes de atención, de aprendizaje o desórdenes en la conducta, pueden llamarnos esas conductas una atención y una preocupación. Y debemos, en ese momento es donde se debe intervenir. Estamos dándonos cuenta entonces que un tema bastante importante es velar por esta situación emocional que los niños están viviendo. Sabemos muy bien que ellos están en este proceso de desarrollo, conociendo, también aprendiendo a conocer sus emociones, pero cuando estas emociones empiezan a tener esta tonalidad negativa, vamos a decir, y empieza a hacerse bastante frecuente, entonces va a ser muy importante que nuestros niños y niñas puedan empezar desde edades muy pequeños, aprender a lidiar, aprender a gestionar sus emociones, especialmente el miedo, el temor, que son emociones muy frecuentes actualmente, la tristeza cuando tenemos pérdidas, duelos en la familia. Eduardo, coméntanos algunas ideas, algunas formas en las que podemos ayudar a nuestros niños pequeños o ya en una infancia media o quizás aproximándose ya a lo que es la adolescencia. ¿Cómo podríamos ayudarlos a gestionar estas emociones en este contexto de aislamiento? Bien, excelente pregunta y bueno, coincido con mis compañeras, con los colegas que mencionan que es una etapa donde hay muchas manifestaciones emocionales y también de la conducta, ¿verdad? Ahora, es necesario precisar porque puede que de repente hay papás que nos están escuchando que no necesariamente van a presentar niños con estas conductas, ¿no? Son posibles en un porcentaje y también tendríamos que analizar cuáles son los casos porque yo he tenido pues casos donde los papás son los que vienen a la consulta porque quienes están pasando por este proceso son los papás y los niños están felices de tener a sus papás en casa los dos y poder estar con ellos jugando todo el rato, ¿no? Entonces, el hecho de que haya manifestaciones conductuales y emocionales está muy relacionado a factores de cómo se gestiona el cambio dentro de la familia, ¿no? No es tanto de que necesariamente el niño, la palabra confinamiento suena bastante así como que estuviéramos presos, ¿no?
como que estuviéramos presos y no pudiéramos salir a ningún lugar. Sin embargo, no necesariamente es así. El mundo del niño tenemos que entender que va a variar mucho en gestión al mundo del adulto, ¿no? Y si es que los adultos no saben gestionar en casa, sobre todo los padres, los referentes del niño, los abuelos, los cuidadores principales, están pasando por un proceso de tensión donde las tareas escolares de repente se vuelven un continuo estrés, el hecho de estar preocupados porque el papá sale a la calle o la mamá y de repente hay algún familiar que se haya contagiado, o de repente estar frente a la televisión constantemente escuchando las noticias, recibiendo, comentando, sin atender que los niños están ahí aparentemente jugando, pero están escuchando, están observando, y muchos de ellos están siendo ignorados porque ni siquiera saben lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, el hecho de que un niño manifieste algún tipo de conducta o algún tipo de manifestación emocional negativa, como los indicadores de ansiedad o algunos indicadores de depresión, va a estar siempre en relación a cómo el adulto maneja y gestiona las emociones y cómo maneja sus conductas, ¿no? Obviamente que si en casa los papás ahora que están más tiempo han surgido, porque la consulta ha cambiado un poco la temática de la consulta, porque ahora vienen los papás a consultar más por problemas de pareja, por problemas de preocupaciones de ellos, que definitivamente transmiten al menor, ¿no? Entonces, habría que evaluar un poco cómo nosotros los padres, cómo los adultos estamos sobrellevando esta situación y cómo es que esas emociones se van trasladando a nuestros hijos, ¿no? El primer consejo es, nosotros tenemos que ver, primero mírate al espejo, tú, mamá, papá, cómo estás gestionando tus emociones, cómo es tu comportamiento, ¿no? Porque tu hijo te está mirando. Y si tú gestionas bien las emociones, entonces definitivamente vas a poder ser un buen referente para ayudarle en el proceso, ¿no? Es una de las recomendaciones, y ya más adelante vamos a ir a hablar seguramente de situaciones similares, ¿no? Por ejemplo, ya de repente habrá un espacio de preguntas para ampliar, pero también hay que entender que nosotros los adultos tenemos el control de la situación, cómo lo manejamos, cómo lo gestionamos y cómo le enseñamos al niño qué está sucediendo en este proceso, porque si no le informamos al niño, entonces lo que va a pasar es que el niño no va a saber qué sucede y el niño está esperando una explicación, pero si el adulto ni siquiera sabe qué sucede y no sabe qué esperar, entonces ¿qué puede esperar un niño? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos. Muchas gracias. Y entonces vemos que el primer paso importante es informarnos de fuentes confiables, y por eso los invitamos a seguir compartiendo este webinar en el que estamos descubriendo que si queremos ayudar a los más pequeños en casa, los primeros que tenemos que aprender a gestionar las emociones somos los adultos. Entonces allí, papá, mamá, que nos estás viendo, si estamos con una abuelita, un abuelito, tíos, vamos a ir mirándonos a nosotros y calculando cómo son nuestras reacciones, y nosotros somos los que tenemos que aprender a manejar mejor, y entonces eso va a contribuir para que nuestros niños también pasen este periodo que es por nuestro bienestar, que tenemos que estar en casa seguros y lo pasen del todo con bienestar. Y sobre eso vamos a regresar en el siguiente bloque. El mundo se ha detenido. Las preguntas vienen una tras otra. Nuestra salud se desvanece y nuestros familiares o conocidos se van sin despedirse. A veces, la única forma de consuelo es un mensaje de texto o una oración impersonal al otro lado de la pantalla. No hay abrazos, solo sollozos a la distancia. Y nuevamente vuelven los por qué. ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué el dolor? ¿Por qué, Señor? ¿Hay alguna lección escondida que podemos encontrar en medio de tanta angustia? El amor es la palabra clave, porque solo a través de los ojos del amor podemos ver luz en el sufrimiento
Y solo a través del amor podemos entender que la vida que viene después de esta vida es la verdadera vida, una vida eterna escrita con la sangre de Cristo Jesús. Confunde el bien y el mal en mí, pero en toda circunstancia siempre Él me da consuelo sin fin y me siento fuerte en mi interior. Gracias doy, Señor, por mis tormentos. Me ayudaron a fortalecerme. Hoy solo en Dios confío y por siempre en Él he de confiar. A través del dolor aprendí a confiar en Cristo, ya sé confiar en Dios. a través del dolor. Llegué hasta el fondo del amor. A través del dolor aprendí a confiar en Cristo, ya sé confiar en Dios. A través del dolor llegué hasta el fondo del amor. Llegué hasta el fondo del amor. El amor es la palabra clave. Bienvenidos nuevamente. Estamos en el webinar dirigido por la Escuela de Psicología de la Universidad Peruana Unión. Recomendaciones y consejos para padres con niños en confinamiento. Saludamos a nuestros amigos y amigas que nos están acompañando en esta transmisión por las redes sociales. Y todavía hay oportunidad de compartir este webinar. Si todavía no lo has compartido, conoces a alguien que esté pasando el confinamiento con niños pequeños en casa, niños y niñas en casa, es momento de compartir este webinar para que ellos también puedan beneficiarse de los consejos y las orientaciones prácticas de 3 profesionales. Habíamos concluido nuestro bloque anterior con la idea respecto a que un punto prioritario para ayudar a nuestros pequeños en casa a pasar mejor emocionalmente estos momentos que estamos en la emergencia sanitaria
iniciaba con que los adultos aprendamos a regular mejor nuestro estrés, manejemos nuestro estrés, nuestra ansiedad, nuestros temores. Quizás, Flor, podrías ampliar un poco cómo es esta dinámica del estrés que va de padres a hijos y algunas pautas para que los padres puedan aplicar con sus hijos. Muy bien. Sí, en el bloque anterior, Eduardo nos mencionaba cuán importante es que como padres podamos atender a los comportamientos que nosotros estamos realizando y cómo es que nuestro comportamiento o la forma también en cómo estamos gestionando nuestro propio estrés, la preocupación por el contexto en el que vivimos, puede estar pues transmitiendo un mensaje equivocado o puede estar transmitiendo un mensaje que finalmente genere en nuestros niños ansiedad, temor. Por ello será importante, pues, por ejemplo, recordar cómo es que nosotros estamos informando a nuestros niños respecto a eso que está sucediendo. Si hemos dialogado con ellos sobre en qué consiste el confinamiento, en qué consiste el tema de este virus, claro, teniendo en cuenta la edad de nuestros niños, será importante también ver qué tipo de información nosotros estamos viendo. Como mencionaba hace un momento Eduardo, a veces estamos viendo las noticias y comentándolo de forma alarmista o de una forma un tanto exagerada y los niños lo están escuchando. Y estos mensajes que ellos reciben de nosotros pues van a generar en ellos miedo, ansiedad, preocupación e incluso estrés. Por ello será importante mencionar también algunas estrategias o algunas formas en las que nosotros como padres podemos abordar estas emociones de nuestros niños. Una de las tareas principales que como padres realizamos es ayudarlos a gestionar sus emociones, ayudarlos a entender que, por ejemplo, la tristeza no es malo, el miedo no es malo, son emociones que el ser humano tiene y que hay que aprender a controlarlas y a gestionarlas de forma apropiada. Por ello, por ejemplo, podemos nosotros dialogar con nuestros niños, ¿no? Y preguntarle esto, ¿no tienes miedo? ¿Por qué tienes miedo? ¿No? ¿Qué es lo que te generó miedo? Sí, también yo a veces tengo miedo. De pronto, conversar si es que está enojado, pues estamos viendo en estos días niños con mucha irritabilidad, con mucha tendencia al enojo, a la impulsividad, propio de todo lo que estamos viviendo. Por ello va a ser importante que nosotros, mediante nuestros comportamientos, podamos pues aportar tranquilidad, serenidad, confianza, nuestro tono de voz al comunicarnos en casa, la organización de nuestras actividades, ofrecer actividades que puedan ayudar a nuestros niños a descargar de pronto estas emociones menos positivas, actividades que los ayuden a gestionar sus emociones. Los niños necesitan correr, necesitan saltar. Esto va a depender mucho de cómo es nuestra casa. Algunos viven en departamentos y no tienen un espacio de pronto para que los niños puedan descargar todas estas energías, pues hay que buscar oportunidades de pronto para poder salir de casa de manera segura en el tiempo que nos han establecido para que los niños puedan descargar. Realizar actividades manuales que los ayuden mucho a ellos a poder descargar emocionalmente, pintar con las manos, objetos donde ellos puedan tocar y de esa manera también ellos puedan descargar esas emociones que de pronto no los están ayudando. Ideas tan importantes, prácticas. Entonces usted, papá, mamá, que nos escucha allí, recuerde y puede empezar a aplicar y a practicar desde este mismo momento. Por ejemplo, tono de voz, ¿verdad? Es muy distinto cuando le decimos, ven para acá, que cuando decimos, venga por aquí. Entonces todas esas ideas pueden ayudar a nuestros niños y puede hacer un gran cambio. Actitudes y conductas tan pequeñas de nuestra parte pueden significar un gran cambio para nuestros niños. Y estamos viendo entonces la importancia de las emociones. Danitza, ¿podrías ayudarnos quizás allí con algunas recomendaciones? ¿Cómo hacemos para que también nuestros niños tengan una gran dosis de emociones positivas, alegría, quizás también relajación, paz, y todas estas emociones positivas que pueden ayudar a nuestros niños también a sobrellevar mejor el confinamiento? Sí, claro. Bueno, con lo que respecta a este aspecto, es muy importante tener en cuenta que en nuestros niños debemos generar bienestar. Y para generar bienestar debemos tener claro de pronto las
edades también, que es un factor importante. Por ejemplo, nuestros niños menores de 2 años, ¿no? Ellos, sus estados emocionales los manifiestan desde los primeros días, ¿no? Con la expresión de su rostro, la entonación de sus palabras, de pronto con los gritos, porque esa es su forma de comunicación. Y para ellos, el estado como están los padres influye mucho en su estado como están ellos, lo que venimos diciendo, ¿no? Entonces es importante que en esa etapa, por ejemplo, hasta antes de los 2 años, es que los padres puedan atender a sus necesidades básicas para generarle bienestar, y el bienestar le va a generar un estado emocional agradable para nuestros niños, ¿no? Los cuidados básicos de alimentación, de higiene, de sueño, de juego con nuestros pequeños, incluir actividades de juego con ellos para distraerlos. Y a partir ya de esa edad podemos ir hablando que aparece como que un versus entre el límite y la independencia. Nuestros niños tienen que ir aprendiendo o ganando su autonomía, pero teniendo en cuenta también los límites que en casa se establecen. Y entonces ahí es la importancia de que los padres puedan servir de modelo para sus hijos y también en el aspecto emocional, ¿no? Servir en el modelo de cómo gestionar sus emociones, la importancia de que ellos aprendan a conocer las emociones, establecer rutinas con nuestros niños, y en este confinamiento pues los límites pueden ser un poco flexibles también, porque de pronto cambiaron nuestras rutinas y también debemos ir adaptándonos a esta nueva situación. Y hay otro aspecto también importante que es para nuestros niños en esta etapa, que es el aspecto social. Los niños, los amiguitos empiezan a tomar un lugar, ocupar un lugar clave en generar emociones positivas en ellos. Entonces, durante este confinamiento, ¿cómo hacer que ellos tengan contacto con sus demás amiguitos? De pronto, coordinar con los papitos del salón donde pertenece nuestro niño y establecer alguna reunión por estas salas virtuales donde un adulto responsable los pueda guiar en realizar actividades lúdicas y incluir estas actividades para que ellos puedan también sentirse satisfechos, puedan relacionarse y generar en ellos emociones positivas, ¿no? Y sobre todo, queridos padres, darle mucho afecto, mucho contacto físico, abrazos, besos, que esto pues llena el corazón de nuestros niños. Así es, gracias Danitza. Entonces vemos que está en nuestras manos brindar esta sensación de bienestar, y rescato algo de lo que mencionaba Eduardo en el bloque anterior, que muchas veces los más felices frente a toda esta situación eran los niños, porque ahora tenían a papá y a mamá en casa, entonces pueden pasar muchas cosas alrededor, pero si tienen cerca el abrazo, el cariño, el sentirse rodeados de este amor, de este afecto de papá y mamá, eso va a ser vital. Entre las muchas estrategias que se pueden aplicar es esta situación de hacerlo con cariño y con amor. Cualquier indicación y cualquier medida que tomemos va a contribuir para el bienestar de los niños. Eduardo, algunos padres podrían estarse preguntando si ya su niño lo están viendo, su niña está ya muy tenso, muy tensa. ¿Cómo los ayudamos a relajarse? ¿Cómo los ayudamos a que quizás alguna estrategia que podríamos darles para invitar a nuestros niños a estar un poco más, tener ese otro lado de la quietud, la tranquilidad, la calma? Claro, por supuesto. Es bastante interesante. Los niños están llenos de energía por lo general, ¿no? Intentar calmarlos es todo un reto para un padre. Sin embargo, si usted tiene más de un hijo, es probable que tenga un arduo trabajo, ¿no? Un poco de paciencia, la creatividad, el buen humor es algo que ayuda mucho a que todos nos relajemos en realidad, ¿no?
quizás hay que aprender a centrarnos nuestro foco de atención en cosas un poco más positivas. Es decir, ¿qué cosa de bueno hay en casa a producto de esta situación, ¿no? Como por ejemplo, pasamos más tiempo juntos, papá y mamá, podemos almorzar juntos, ahora podemos pasar un sábado de repente, qué sé yo, desde la cama, podemos nosotros, de repente hace un poco frío y en la tarde con el niño hacer un programa con él en la casa, ¿no? Podemos nosotros de alguna forma empezar a realizar rutinas. No se trata tan solo de que el niño se divierta durante todo el día, porque algunos papás creen que se trata de entretener al niño. Ahora, ¿qué voy a hacer? Ya no puedo llevarlo al parque de diversiones, ya no lo puedo llevar al centro comercial, no lo puedo llevar al cine, ok, pero en casa también hay formas de divertirse y no necesariamente es jugando, ¿no? Hay que ser creativos para esto. Ahora, eso va a depender mucho de la situación familiar. Si en la familia tienes la bendición de no tener ningún familiar contagiado, pues alégrense por eso, ¿no? Y transmitan el hecho de que, bueno, estamos bien todos porque nos estamos cuidando, porque estamos lavando los alimentos, lavándonos las manos, etcétera, etcétera, para que el niño vea que es algo que es una situación bajo control, ¿verdad? Otra de las cosas que puede resultar interesante es que el niño se involucre en cosas que de repente no ha hecho, tanto el niño como el adolescente, como por ejemplo cocinar con la mamá, ¿no? A veces no le dejamos porque no hay el tiempo, pero a los niños les gusta. Quizás el primer intento sea un desastre en la cocina, ¿no? Sobre todo si el papá se involucra, ¿no? Bueno, a veces el papá no somos tan expertos con eso, pero podemos ayudar y puede ser una situación divertida también, ¿no? Podemos jugar a limpiar la casa, ¿qué les parece, no? O será un momento para enseñarle al niño a lavar su ropita, ¿no? Y aunque no crean, los niños se divierten con eso cuando lo hacen con el papá y la mamá, ¿no? Y ya las tareas rutinarias pueden ser un foco de diversión también. Y si no puedes ir al cine ahora, tranquilo. Si tienes una televisión en casa y tienes un buen acceso a buenos programas, entonces puedes idear tu cine en casa también, ¿no? Al niño le entusiasma más, escuchen bien, a cualquier niño le puede entusiasmar más preparar la canchita, hacer su bolsita de palomitas de maíz, ¿no? Hacer su propio refresco y decir que va a ir al cine y hacer su cola en la puerta, le puede emocionar más que hacerlo en un cine, en un multicine, ¿no? Y no necesita ver 3D ni nada, ahí tiene libertad para gritar, tiene libertad para emocionarse, ¿no? Entonces, definitivamente puede ser una muy buena oportunidad, pero implican dos cosas. Uno, no preocuparnos por entretener al niño, sino dentro de las actividades rutinarias, hacerlas entretenidas, que es diferente, ¿no? Imagínense, ¿qué es lo que más puede estresarle a un niño durante el día en época escolar? Pues definitivamente la tarea, ¿no? Pero si la tarea es divertida, si la tarea la hacemos juntos, si la tarea exige un momento, la hacemos en la alfombra, por ejemplo, ya no en la mesa, si la tarea implica que papá y mamá también sean los alumnitos, ¿por qué no divertirnos con ellos, no? Definitivamente uno como papá experimenta esto. Y hay papás que tienen, pues, como su servidor y muchos de los que estamos aquí, de repente, estamos muy pegados a la computadora y todo, porque son las exigencias del trabajo y a veces no se puede mezclar las cosas o se puede detener porque hay cosas que urgen, pero ¿por qué no involucrarlos, no? Involucrarlos a nuestros hijos que nos ayuden, que sean nuestros asistentes en el trabajo, ¿no? Te voy a contratar, ¿no? ¿Cuál va a ser tu premio? ¿Qué sé yo? Tu pago va a ser una manzana al final de la semana, no sé, ¿no? Una ensalada de frutas. Pero los niños se entusiasman con pocas cosas. En realidad es fácil hacer que el niño pueda relajarse en la casa. Lo difícil es que el adulto se relaje, ¿no? Pero si tú haces que tú y tu hijo puedan disfrutar un buen momento juntos, eso puede beneficiarnos a ambos, ¿sí? Bueno. Muchas gracias, Eduardo, Flor, Danitza, porque hemos ido aprendiendo esta tarde junto con todos los amigos que nos acompañan en las redes sociales. Principalmente tiene que ver con cómo nosotros
podemos ver lo que está al alcance de nuestra mano, lo que nosotros tenemos en casa, las actividades que ya están allí establecidas y la actitud que nosotros tomemos frente a ellas, si es que tiene clases virtuales, si es que tiene las tareas, si es que hay que limpiar la casa, todas aquellas cosas con las que todos nosotros estamos pasando. Pero lo que va a cambiar es la actitud con la que nosotros motivemos a nuestros niños. Entonces tiene que ver mucho con eso. Han quedado hay muchas inquietudes, nuestros amigos por las redes nos están escribiendo y seguramente que eso será motivo de un siguiente webinar. Hemos llegado entonces a la conclusión de este programa, recordando que nosotros los adultos somos los principales llamados a hacer de esta etapa que llamamos confinamiento, pero que es para nuestro propio cuidado, una etapa en la que nuestros niños puedan aprender. Quizás no va a ser con la misma exigencia de antes, por ejemplo, que esté sentado en una carpeta todas las horas que les tocaba. Quizás ahora hay más esa flexibilidad de cambiar esos lugares donde va a ir aprendiendo, los horarios en los que está aprendiendo, la forma como va a realizar, y depende de nosotros. Nuestra actitud va a ayudar a nuestros niños a asumir esto también con relajación, con menos estrés, siempre y cuando nosotros los adultos se lo mostremos. Muchas gracias, apreciados amigos que nos han acompañado. Muchas gracias, Flor, Danitza, Eduardo, por habernos acompañado esta tarde. Gracias a ustedes, bendiciones.